A ver, un refugiado vendría a ser una persona parecida a un migrante, pero con unas circunstancias mucho más concretas, porque un refugiado, como dice la palabra, viene huyendo de una situación dramática, humanitariamente hablando, ¿no? Pues un desastre natural, guerras, violencias, persecuciones étnicas, religiosas, o por diversidad sexual, o por... Otras migraciones son pues las que libremente, por cuestiones laborales, pues tú decides moverte a otro país para mejorar tu situación económica. A ese no se le considera refugiado. Y extranjero es más relativo a la nacionalidad, ¿no? La mitad de la población migrante es de origen de la Unión Europea, o sea que no son el estereotipo que asociamos a cuando escuchamos migrante, ¿no? Son migrantes pues franceses, alemanes, de países de la Unión Europea. Y luego hay un grupo que numéricamente no es mayoritario, pero que mediáticamente es el que tiene más llamada la atención y el que tiene por sus situaciones, que son los migrantes que vienen de países más pobres, ¿no? Y ya en el extremo pues vendrían lo que serían refugiados, ¿no? Que son personas que vienen en una situación mucho más dramática. Ahora mismo la población inmigrante que más estamos recibiendo son sudamericanos, porque en Sudamérica, concretamente en los últimos 2 años, Venezuela, por ejemplo, es un país que en su momento, por los años 50, por los años 60, recibió mucha inmigración española. Los españoles nos íbamos a trabajar a Venezuela, a Sudamérica, porque aquí estaba la situación muy mala, entonces nosotros nos íbamos para allá. Ahora han cambiado las tornas y las personas que se fueron en un momento, pues ahora están retornando porque allí la situación está complicada. Estas personas llegan en avión, porque no se van a lanzar en un cayuco, porque la distancia es mucho mayor. Por eso no tiene tanta repercusión social, porque al venir en un avión, pues no hay un equipo de emergencias esperando a recibirte en el aeropuerto y vienen con otro tipo de necesidades. Hay bastante diferencia entre, a veces, alarmas en los titulares y el día a día. Claro, cuando uno piensa en un futbolista o cuando uno piensa en un alto profesional pues de una multinacional, un indio, un británico, un alemán que están trabajando en algún banco, pues uno no asocia que sea migrante y uno desde luego no ve que haya dificultades en acogerle, ¿no? Más bien las dificultades vienen cuando se trata de migrantes pobres, que vienen de países empobrecidos. Entonces ahí es cuando saltan un poco las alarmas, ¿no? De que si nos invaden, de que si es una avalancha, de que si nos quitan los recursos que nosotros tenemos. A mí otra cosa que me gusta mucho y me costó mucho de aquí, la información. Tú vas allí, te dan una información y te puedes fiar. Aquí, mira, ya os reís, vosotros mismos me lo decís. Es de chiste que de la crisis nuestra económica, que ha tenido muchas raíces, ¿no? Muchos motivos, pero posiblemente tengan que ver pues, con la burbuja inmobiliaria, con la situación y el papel que juegan los bancos y demás, pues al final se acababa señalando que si tú no tenías trabajo o tenías más difícil el tema médico era porque los migrantes te estaban quitando recursos escasos, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Dices, no hay derecho. Mira, la diferencia fundamental, que vosotros mismos me lo habéis dicho, que tener que emigrar es muy duro. La segunda, que no les acogemos, aunque pisen la tierra, pero no intentamos entenderles, no intentamos ser amigos. Yo creo que antes se recibía mejor a la gente porque antes había más trabajo y al haber más trabajo necesitaban mano de obra. En el principio no, porque llegamos en el autobús a Madrid a las 2 de la mañana, ya todos los que tenían gente conocida pues han venido a buscarlos con los coches, nosotros nos quedamos en un banco hasta por la mañana para poder recoger el autobús y llegar a Salamanca. Y luego ya pues cuando empezamos a trabajar sí, nos han tratado bien y todo, pero en el principio no. Luego otro impedimento es la casa, encontrar una casa. ¿Estáis dispuestos a
alquilar una casa a una familia migrante que venga a lo mejor incluso con hijos o... ¿Estáis? Pues bueno, llegamos a Suiza y lo primero que tenía era que ya nos tenían preparado el piso de la fábrica donde trabajaba él, nos había buscado piso, porque ellos se encargaban de buscar la casa, la vivienda y todo. Para mí no fue, en cambio, nada nada, al contrario. El idioma, lo más difícil fue el idioma, la manera de buscar trabajo y eso, salir a la calle y no poder hablar con los vecinos, eso es lo más difícil. Ya la sociedad es más abierta, pero entonces la sociedad era más cerrada y de pronto verse en un tren que no habían subido nunca, que habían vivido a lo mejor en un pueblecito pequeño, ni habían visto el tren, verse en un tren que va muchísima gente, que no saben a dónde tienen que ir y van con un papelito en el que pone el nombre, la dirección, y no pueden decir, perdóneme, ¿puede por favor decir dónde me tengo que bajar? Entonces, eso es terrible. Yo al llegar lo más difícil que tuve fue el habla. Y el habla también. Porque yo no había salido nunca de Salamanca, yo nací en Salamanca y me he criado en Salamanca. Solo había estado 2 meses en Valladolid haciendo el periodo de recluta y no había salido más de Salamanca. O sea, salir de Salamanca a un país donde se hablaban 5 o 6 idiomas. Sí, fue muy difícil, claro por el idioma. Ya cogíamos un diccionario y el periódico, que ahí venían las ofertas de trabajo y teníamos que traducir palabra por palabra y conseguir así trabajo. Lo que más echaba de menos era mi hija, porque le dejé con 1 año y lo pasé fatal, me metí en una depresión y eso es lo que más echaba de menos. Y ahora ya, pues, ya estamos adaptados, no nos sentimos extranjeros. Y lo único que echo de menos ahora es mi padre, pero lo demás nos hemos adaptado bien y no echamos de menos otras cosas. Lo que más es la familia. Había mucha gente que estaba o en paro o ganaba poquito. Porque no teníamos trabajo fijo. Nos casamos muy jóvenes, tuvimos la niña pronto y pues andábamos mal, no teníamos dinero ni para pañales ni para nada. Bueno, pues yo creo que las principales es el ganar un poco más de dinero, porque entonces se ganaba poquísimo aquí. Iban allí pensando encontrar, como suele ser lo que hacen todos los emigrantes, suelen querer vivir mejor, tener una vida mejor y de cara sobre todo a sus hijos. Acertar sí hemos acertado, porque claro, no es lo mismo. O sea, la educación de mis hijos, los médicos y todo, pues tienen más ventajas aquí para todo. Sí que hemos acertado, pero no me lo perdono nunca dejar a mi niña ahí. Eso es lo que más. Pero claro, vienes sin trabajo, sin dinero, sin idioma. ¿Qué sabes tú dónde hay guarderías y dónde puedes meter la niña? Se pone mala y vas a urgencias y ¿qué explicas? Y todo el mundo, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a emigrar, pero siempre que hubiera un trabajo, con un trabajo por delante, porque es una pena que vayan con niños o solos o eso y llegues a un país y no tengas trabajo. El problema es conseguir trabajo. Luego ya una vez que tienes tu trabajo y estás dado de alta, pues tienes los mismos derechos que un español. Yo creo que en otros países es más complicado y más difícil. La gran diferencia entre aquella y esta emigración, aquella era una emigración organizada. Yo creo que es más fácil que era más fácil emigrar entonces. Entonces, yo creo que sí. Entonces, cuando yo emigré, ya bastantes años antes había bastantes, por lo menos que yo conociera de Salamanca,
que habían ido a Alemania y a Francia. Y había mucho más trabajo. Y había bastantes que habían ido sin contrato y se buscaron una vida. Y se encontraron trabajo enseguida. Porque antes no había nadie sin trabajar, estaba todo el mundo trabajando, Antes, no ves nadie en la calle ni ves a nada. Antes había más contratos que ahora. Ahora pienso que es más difícil, yo por lo que leo y veo en la televisión y tal. Las personas que venían, por ejemplo, de países subsaharianos y que estaban en una situación irregular tenían muchas dificultades porque tenían miedo de salir a la calle. Y si no sales a la calle, ¿qué vives? ¿Qué haces? No puedes... A la que más estamos acostumbrados a ver es personas que entran de forma irregular en España y permanecen en España durante 3 años. Si ya están en España durante 3 años y pueden demostrar que han estado durante 3 años en España, por una palabra que se llama acogimiento, te puedes regularizar. Si tú eres menor de edad y llegas a este país, pues el Estado, si no vienes acompañado por un padre, madre o tutor, el Estado pasa a ser tu padre, madre o tutor y se tiene que hacer cargo de ti. Y la verdad es que ha habido historias ahí que eran increíbles de perseverancia, de no desanimarse, de no tirar la toalla, ¿no? Porque estar 3 años, por lo menos, sin poder trabajar, porque no tienes permiso para trabajar, con dificultades a veces para acceder a los servicios de médicos, ¿no? Si estás enfermo, parándote cada poco en las estaciones, llevándote a comisaría porque no tienes documentos, o con el miedo de que te detengan y te deporten a tu país, pues eso es un calvario, ¿no? Concretamente, y esto es muy reciente, ahora se han juntado la mayoría de los países del primer mundo a través de la ONU y a través de otras entidades para crear una serie de objetivos basados en los derechos humanos que se llaman los ODS. Esto es nuevísimo, estamos hablando de que esto tiene 1 mes o 2 meses, o sea, es una primicia. Y los ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que todos estos países se han puesto de acuerdo para crear 17 ODS y trabajar sobre ellos, que haya una política sobre ellos y que va enfocado a los derechos de los humanos: derecho a alimentación, derecho a educación, derecho a sanidad. No solamente de las personas que migran, sino de los países que sufren estas problemáticas. Hay posibilidades y las personas que están con más experiencia en estos campos lo han propuesto y han pedido 1000 veces, ¿no? Que personas que vienen huyendo de guerras y de conflictos humanitarios puedan pasar con más garantías, ¿no? Que no tengan que embarcarse en mafias, pateras, naufragios, viajes sin fin, ¿no? Normalmente las personas que arriesgan su vida viniendo en cayuco desde un país subsahariano, pues las condiciones por las que van a pasar son durísimas. O sea, imaginaros que pueden estar hasta 10 o 15 días en un cayuco en el que no te puedes mover, donde estás pasando por tormentas, por tempestades, olas enormes, dándote el sol durante 10 días, sin agua, sin alimentos, donde no te puedes mover. O sea, normalmente llegas destrozado. Escuchar sus historias de cómo habían dejado su familia, lo más querido, y se habían adentrado cruzando el desierto, pues buscando una vida mejor. Digo, esta persona es muy, muy valiente, ¿no? Yo no haría eso, posiblemente no me atrevería por nada del mundo. Cuando los veo llegar digo, ojalá no llegaran, porque ojalá no llegaran por ese medio, porque se están jugando la vida, pero una vez que llegan digo, gracias por llegar, porque ahora va a comenzar otro infierno, pero por lo menos ha salvado la vida. Entonces, claro, tú imagínate lo que es que después de estar 2 o 3 años intentando cruzar desde Nigeria, Mali, Senegal, arriesgando tu vida, muchas veces porque mucha gente moría en el desierto o morían cruzando el estrecho, siendo torturados por el camino, violados, pues imagínate después de estar 2 o 3 años intentando eso, una vez que lo has conseguido, pensar en la posibilidad de que te metan en un avión y que te devuelvan, ¿no? Oí una vez que el pesimismo es un lujo que los pobres no pueden permitirse, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la inmigración en lo que significa más dificultad, es decir, en la inmigración de personas que vienen de países pobres, como decíamos que no es numéricamente la mayor, pero que es la que es más
yo creo que es un problema claramente derivado de una desigualdad muy grande entre el norte y el sur. Entonces no podemos desenganchar el problema de los migrantes que encontramos en las calles de nuestras ciudades con el problema de nuestro nivel de vida, que es un nivel de vida construido sobre la explotación y el empobrecimiento de muchos otros países, ¿no? Y poblaciones. Son cosas que están muy relacionadas, ¿no? Aunque en la mentalidad y en la educación nosotros eso no nos lo han ayudado a ver, ¿no? Nadie nos ha enseñado a entender que si nosotros podemos vivir con el nivel de consumo que vivimos es porque expropiamos en unos modos que no son justos ni éticos esos recursos de otros lugares, ¿no? De otros países. ¿Quién no se va si pasa hambre? ¿Quién no se va si hay guerra? Y daos cuenta cómo está África en este momento. Donde no hay hambre, hay guerras. Los campos de refugiados, ¿qué salidas tienen? Lo mismo ocurre con las situaciones de guerra. España me parece que es el 7º país del mundo en exportación de armas, ¿no? Bueno, pues entonces cuando muchos de los migrantes que vienen aquí o a Europa escapan de guerras y de conflictos que están azuzados con armas que nosotros vendemos, no podemos decir nosotros, bueno, es su vida, ¿no? Porque vienen aquí, ¿qué culpa tenemos? Que nos dejen en paz. Yo creo que eso no es ni justo ni real. Yo creo que hay un problema de educación muy importante, ¿no? De sensibilización, de concienciación, de darnos cuenta de que no podemos hacer como que no tenemos que ver con esas situaciones, ¿no? Los jóvenes sois el futuro, sois lo mejor que hay. Sois, a ver qué sois los jóvenes, pues sois todo, sois el futuro y lo que sea una sociedad va a depender de vosotros. Me marcó mucho, por ejemplo, los 3 meses en Liberia, ¿no? Porque allí es todo como más en bruto. Todo esto que acabo de decir un poco, que se refiere como a las cosas en el mundo y que nos parecen así como muy abstractas o generales, allí las ves a lo bestia. Y situaciones difíciles, siempre en las que ha habido muerte. Siempre en las que hay muerte son difíciles, ¿no? Tanto si las vives en directo como si te cuentan que ha habido muerte durante la trayectoria y han tenido que tirar el cuerpo al mar. Entonces eso es muy complicado. Y pues mi vida es cuando llega un cayuco y ves que una persona viene sin conciencia, pierde la conciencia en ese momento y estás reanimando y no sale y se te muere en las manos una persona, ¿no? Independientemente de cómo le ves llegar y pues ves cómo te está mirando, cómo está reaccionando y de repente ves que un cuerpo hace así y por mucho que tú hagas, no recupera. Eso es duro. La migración actual es una migración que viene a la deriva, viene a ver qué encuentra, quiere vivir mejor, pero se encuentra que es que son tantos y son tantos los que están muriendo en la travesía del Mediterráneo. O sea, la migración de ahora es muy dolorosa, a mí me parece terrible, a mí me parece que tendría que transformar nuestros corazones de verdad y que si viviéramos un poquito la migración cambiábamos la mentalidad. Pero también hay muchos momentos buenos, ¿no? Más que malos, ¿no? Y es en los que cuando ves que lo que estás haciendo sirve y cuando pones a los inmigrantes en manos de la policía y según se van a montar al furgón, uno te viene y te da la mano y te hace así y le ves los ojos como diciendo gracias. El darme cuenta de lo impresionante que son muchas de estas vidas a mí me estimula, ¿no? Me alienta, me enseña. Porque son hombres como nosotros, tienen las mismas ilusiones, quieren vivir bien y todos tenemos derechos y el mundo es de todos y las fronteras las hacemos el egoísmo del hombre. No digo que no tengan sentido los países o que no tengan sentido las fronteras, ¿no? Pero desde luego no tienen, yo creo, el sentido que nosotros les damos, ¿no? Antes había mucha. Más emigración, pero sin contratos. Es que ahora, exactamente, es que antes era todo con contrato. No podíamos ir a ningún sitio sin contrato, sin un control de médicos, porque nosotros tuvimos que pasar controles médicos antes de ir a Suiza. Antes ibas con un contrato.
¿sabes? Y entonces por lo menos tenías un dinero, tenías un... Sin embargo, ahora, ¿a qué vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Es posible acoger a todos? La pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no tendrían que haber hecho antes nuestros políticos, pero esto son opiniones personales, no tendrían que haber hecho antes el trabajo de ir allí, intentar enseñarles allí, intentar establecer la justicia allí? Pero la solución tiene que ser en el país de origen, no en el país de recepción. Si trabajaran los gobiernos para que en el país donde viven estas personas que están sufriendo unas necesidades, ellos puedan realizar su vida, seguramente que esa gente no necesitaría emigrar. Y luego yo creo por último que hay una cuestión humanitaria, es decir, que más allá de problemas más morales, filosóficos, sociales, económicos, hay una cuestión que es humanitaria, es decir, hay personas cuyas vidas peligran y que nosotros no podemos quedarnos al margen. Siempre vivimos con la ilusión de tener ahí nuestra casa propia y volver, claro. Ya el día que me vaya, pues se quedará España como mi segundo país, porque hemos pasado ya, tenía 20 años cuando he llegado y mi marido 23. Hemos pasado los mejores años de nuestra vida aquí. Nos hemos encontrado con gente maravillosa que ya nos han tratado bien, nos han dado cariño, nos han ayudado. Pues eso es lo que se me va a quedar y el día que me vaya pues me va a dar mucha pena, claro, porque son muchos años. Y luego, por otro lado, el conocer personas de otras culturas a mí me ha ayudado muchísimo, como decía al principio, ¿no? Y me parece precioso. Yo estoy encantadísima de haberme ido al extranjero, de verdad, porque son unas experiencias nuevas, es una cosa que aprendes a vivir sin tu familia, aprendes a vivir solos. Yo me encontré allí pues fenomenal, porque todo el mundo me acogió muy bien y está fenomenal todo. Intentar conocer a chicos emigrantes. Os podéis encontrar con chicos que ya están a la defensiva o chicas que ya están a la defensiva porque creen que os vais a reír, no se fían, no hay como una base de confianza, ¿no? Pero a mí me parece que hay que conocer la inmigración. Y conocer gente diferente y ver que podemos ser amigos y que nos enriquecemos y que se genera una dinámica comunitaria más abierta, menos elitista, menos nacionalista, menos segregadora, pues a mí me encanta. Me parece que es algo que ilusiona y devuelve la fe en las personas, ¿no? y que combate rencores, odios, ¿no? Hacer de puente entre unos y otros. Y la inmigración es algo que ha habido toda la vida, o sea, toda la vida nos moveremos de un lado para otro. Pero si somos capaces de respetarnos, de intentar comprendernos, de saber que todos somos diferentes, porque nadie en el mundo es igual a nadie, e intentamos respetar al otro y entender la situación por la que ha pasado el otro, seguramente esto va a ir mucho mejor. Y por supuesto que todo el mundo en esta vida tiene derecho a ser feliz, o sea, es que es lo más importante. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Palística. Isòtita. Amistat. La justícia. La joie. Acoliença. Xanxa. Família. Sitie. Medo. Confini. Esperare. Heluk. Ocluís. Cultura. Esperança.